El título del tema es El deshielo en Groenlandia y el actual cambio climático, relación con el antiguo Imperio Egipto y Nazca, donde a partir de observaciones en imágenes de Google Earth y la amplia información cibernética, interpretaremos el clima durante los desarrollos del antiguo Imperio Egipto, hace unos 4.500 años del presente, y la civilización de Nazca hace 1.500 años del presente, todo lo cual se relaciona con el cambio climático. En esta imagen de Google Earth se observa Groenlandia, en el Polo Norte, Egipto, al noreste de África, y Perú, en América del Sur, donde está ubicado Nazca, tan conocida por los geoglifos observados desde el aire. La distancia de Groenlandia a Egipto son 6.000 kilómetros, de Groenlandia a Perú 10.000, y entre Egipto y Perú sumamos unos 12.000. Siempre he creído que las antiguas civilizaciones y su desarrollo alcanzado dependen de las condiciones ambientales. Las condiciones topográficas facilitan un desarrollo. El clima venoso con alternancia de periodos climáticos, lluvia y calor. La presencia de área de cultivo y cría de ganado, ya que se requiere buena alimentación para un trabajo eficiente. Hay que tener una ocupación laboral en construcciones de vivienda, monumentos, minería. Hay que tener una comercialización de productos, exportación e importación. Planes de ampliación de desarrollo urbanístico, áreas de expansiones. Pero también la decadencia o terminación de una civilización depende de los cambios climáticos. Lluvias torrenciales y calor extremo asociado a inundaciones con deslaves, pudiendo semejarse diluvios universales, así como periodos de calor asociados a incendios. En la actualidad, las imágenes satelitales de Google Earth constituyen una forma de viajar gratis. Permiten observaciones que abarcan tanto un interés científico como turístico en antiguas civilizaciones, pudiendo destacar las condiciones inhóspitas que se encuentran para el gran desarrollo alcanzado. Tenemos las pirámides de Egipto, Keops, conocida también como la Gran Pirámide de Giza, le siguen las pirámides de Kefren y Miserino. También podemos observar la ciudad de Carhuachi, en Nazca, una ciudad que estaba oculta hace 10-15 años atrás, y en las márgenes inferiores tenemos parte de ciudades de Europa ocultas encontradas durante las labores subterráneas de transporte. En la parte central tenemos el Moai enterrado en la isla de Pascua. Al lado tenemos un gran anfiteatro en montañas pendientes, utilizado para la construcción del cultivo en los Andes peruanos. Y la última imagen la constituye el desastre de deslave de Caraballeda en el año 99. Vamos a revisar brevemente qué importancia puede tener el relieve topográfico con el cambio climático. Las formas de relieve topográfico están asociadas a la rama de geomorfología, definida como el estudio de la superficie terrestre enfocada en describirla, entenderla, su génesis y su actual comportamiento. En la clase de geología aplicada se hacen ejercicios de interpretación de planos que permiten delimitar unidades con propiedades mecánicas fáciles de cuantificar, como resistencia a la excavación, permeabilidad y problemas de estabilidad. Aunque es un tema muy amplio, podemos destacar 4 formas topográficas principales, que son los valles, los conos coluviales, la parte montañosa y los anfiteatros topográficos. Entre las formas topográficas anteriores, el cono coluvial constituye un interés particular porque su formación se debe a problemas de estabilidad en las cuencas, asociados a lluvias anormales con saturación de los materiales que controlan las laderas. Ejemplo más reciente es Vargas 99, donde el evento cobró más de 15.000 víctimas. La conformación de grandes ciudades a pie de monte toda presenta un denominador común, una superficie suave de material coluviales, producto en el pasado de inestabilidad de la cuenca. En un viaje a Italia me llamó la atención el Foro Romano, donde el amplio desarrollo para la época se encuentra a cotas inferiores de la Roma medieval, entre 10 y 8 metros, y cuyas excavaciones se realizaron a finales del siglo XIX.
En otra parte de la capital se destacan edificaciones donde su estructura se apoya sobre las antiguas paredes de las edificaciones romanas. En algunos casos se ha removido el material dentro de la antigua edificación, constituyendo un museo, restaurante o bibliotecas. Me pregunto, ¿cómo se rellenó esa amplia área de edificación del foro donde se han excavado unos 10 metros de sedimento? La única explicación es con eventos extraordinarios de lluvia y grandes aportes de sedimentos. En la actualidad, muchas de las investigaciones arqueológicas están relacionadas principalmente con excavaciones que ocultan las ciudades en su comienzo, localizadas a cotas inferiores, lo cual se atribuye a eventos bruscos climáticos con el truncamiento en el desarrollo de las civilizaciones. Ejemplos los tenemos en la amplia lista de hallazgos arqueológicos en la actual construcción de obras relacionadas con el transporte subterráneo en las grandes ciudades, mostrándose en la lámina Grecia, Italia y España. Viajando mediante el Google Earth me llamó la atención la isla de Pascua, situada en el Océano Pacífico, a unos 4.000 kilómetros al oeste de la costa chilena de América del Sur. Los famosos Moai en la isla de Pascua, figuras talladas en piedra de hasta 12 metros de alto, y en un número importante de ellos se destaca que la mayor parte de su cuerpo se encuentra oculto. De acuerdo con los investigadores, corresponde a una civilización pasada, cuya desaparición se relaciona con amplio movimiento del material de las laderas, debido a efectos de saturación por lluvias prolongadas, pudiendo asignarse una edad previa a la segunda llegada de los polinesios a la isla en el siglo XIII. Me llama la atención todo lo relacionado con el Imperio Inca, al cual se le indica un desarrollo de 300 años desde el siglo XIII hasta la aniquilación por el conquistador español al comienzo del siglo XVI. Al norte de Cusco se encuentra el Valle Sagrado, que se extiende hasta Machu Picchu, y se destaca en las numerosas áreas escalonadas para cultivo, denominadas andenes, que son muros de piedra de más de 4 metros de alto en forma escalonada, obteniendo terrazas con obras de drenaje y control de erosión que siguen funcionando después de 500 años. En general, las áreas de andenes ocupan sectores de amplio anfiteatro que deben de estar relacionados con problemas de estabilidad en las laderas, donde el material de baja resistencia fue removido, quedando una superficie de mayor resistencia para el apoyo de los altos muros de piedra. En la lámina se muestra unas plantas y perfil tanto de un valle aluvial como de un cono aluvial. El cono aluvial está localizado a pie de monte. Aquí se muestra la planta y perfil de un anfiteatro producto de un problema de estabilidad, de utilizamiento en una ladera. Del lado izquierdo con material depositado al pie, del lado derecho con material erosionado sin depósito al pie. En esta lámina podemos observar los andenes de Pisac, que se encuentra al norte de Cusco, en el Perú. Sus dimensiones presentan 250 metros de ancho y unos 200 metros de diferencia cota entre la cresta y el pie. A la derecha se muestra la forma topográfica del anfiteatro. En la parte inferior de la lámina se observa el relieve topográfico definido por curva a nivel con el cauce de un río en su parte central. En la parte superior se observa la interpretación de las distintas unidades geológicas, donde se destaca el valle aluvial, se destaca la presencia de un cono, unidad U5 sobre la unidad U4, con sus curvas en forma de abanico, y la unidad U3 está afectada por un deslizamiento en forma de anfiteatro, y la unidad U2, una terraza a nivel superior del cauce. Ahora nos vamos a Egipto, al noroeste del continente africano, donde se destaca la extensa área desértica del Sahara y la desembocadura del amplio delta del río Nilo, de color verde en las imágenes satelitales. El río posee 6.750 kilómetros de longitud y su cuenca posee un área de 3.250.000 kilómetros cuadrados, y prácticamente en la actualidad está controlada, un tercio de esa cuenca está controlada por un paisaje desértico. He realizado 3 artículos de Egipto donde
Concluyo que durante la construcción de las famosas pirámides, el clima se asemejaba a un clima mediterráneo, con época de verano e invierno. El relieve no estaba uniformizado por las arenas que cubren el desierto, sino era un relieve montañoso, suave, cubierto por amplios bosques, donde la cuenca del Nilo se encontraba totalmente cubierta por vegetación y su caudal medio era muy superior de los 2.800 metros cúbicos por segundo del actual. Y el delta tenía numerosas ramificaciones. Aquí tenemos un detalle de la ubicación de la pirámide de Giza y el actual ambiente desértico. Impresionante. Sobre el antiguo imperio egipcio, he realizado 3 publicaciones en la revista TECNEC de la Facultad de Ingeniería de Bocac, donde relaciono la construcción de las grandes pirámides hace 2500 años antes de Cristo con las condiciones ambientales y climáticas. Estas publicaciones son el cambio climático y la sociedad durante el desarrollo de la civilización del Antiguo Egipto, el paisaje oculto del desierto del Sahara y el cambio climático, y las condiciones topográficas ambientales durante el desarrollo del Antiguo Imperio Egipto. El resultado lo vemos en las láminas siguientes. En las imágenes satelitales de Google Earth se observa como que actúa una especie de radiografía por debajo de la superficie plana del desierto, cubierta por arenas, tal como se puede ver en las imágenes los evidentes patrones de drenaje. En la imagen de la derecha se observa la reconstrucción topográfica de una de las cuencas. La curva en azul representa la superficie actual del desierto, donde se estima entre 20 y 30 metros de espesor de arenas. Aunque existen numerosas investigaciones sobre el cambio climático en el pasado, una de estas investigaciones, la de Richard Harvey, reconstruye la temperatura de 10.700 años antes del presente mediante el núcleo de hielo. De acuerdo a dichas investigaciones, el imperio antiguo egipcio, la temperatura presentaba una similitud con la pequeña edad de hielo entre los años 1500 y 1900. Las condiciones climáticas debieron estar relacionadas con periodos de invierno y verano con similitud a un clima mediterráneo. Lo anterior permitió la explotación de amplios bosques, tanto para impresionantes construcciones, así como para energía de consumo cotidiano. El río Nilo presentaba caudales mucho mayores, lo cual facilitó la navegación y el transporte de grandes bloques de rocas graníticas utilizadas durante la construcción de las obras. La precisión de construcción de las pirámides indica alta tecnología, donde debía existir un escalafón profesional, desde una coordinación general, pasando por directores de frente, mineros, obreros especializados, obreros simples. Estoy convencido que para el transporte de los grandes bloques se utilizaron rodillos realizados con troncos de árboles, tanto para el transporte de la mina como para la colocación en las pirámides mediante rampas, donde fácilmente un bloque de 3 a 4 toneladas podía ser manejado por un par de hombres. Nazca se encuentra en la costa occidental de Sudamérica, en una amplia franja desértica, tal como se observa en la imagen de Google Earth, abarcando el conocido desierto de Atacama. Nazca es un término amplio de interés arqueológico y turístico. Los llamados jeroglíficos Nazca-Parpa están definidos por líneas en la superficie del terreno que caracterizan figuras de animales y humanas, así como trazos rectos de gran longitud, siendo atracción turística mundial. Hace unos años se requería una gran logística para su observación desde el aire, pero actualmente pueden ser analizados con todo detalle cómodamente mediante imágenes de Google Earth. En el área se encuentra localizada la antigua ciudad de Carhuache, la cual ha sido objeto de excavaciones arqueológicas en los últimos 20 años. La ciudad de Carhuache constituye una interesante ciudad, estando desarrollada hace 2000 años y, de acuerdo a la presente investigación, en un clima tropical, donde en la actualidad predomina un ambiente desértico, sin lluvia, lo que comenzó hace unos 1600 años, posiblemente relacionada con leyendas similares al diluvio universal. En esta imagen se observa lo impresionante de la precisión
de los trazos rectos que forman las figuras alargadas, forma de romboide y trapezoidales. Asimismo, figuras de animales, como la que se muestra en el lado derecho de la imagen. Esta es una foto donde muestra el proceso de excavación en Caluachi. Está tomada en el año 2010, donde se puede destacar la superficie redondeada de la topografía. Esta es una vista de una imagen de Google Earth del año 2020 y el aspecto que muestra las excavaciones de la gran ciudad de Caluachi, todo bajo condiciones climáticas desérticas. En la revista TechNet fue publicado un artículo de Nazca y el diluvio universal, inicio del cambio climático, donde se concluye que la antigua ciudad de Caluachi se desarrolló en un clima tropical, lo cual cambió después de un diluvio universal a un clima árido, ocurrido en el siglo VI del presente. Dichos cambios pueden estar relacionados con la variación de la franja del Ecuador. En la foto de la izquierda se encuentra localizada la actual ciudad turística de Nazca y la antigua civilización de Caluachi. Las filas topográficas de la parte montañosa son agudas, limitadas por un drenaje irregular, cuyas laderas presentan evidencia de problemas de estabilidad en el pasado, relacionados con la saturación de los materiales debido a intensa y prolongada lluvia. En la zona de topografía suave se presentan colinas redondeadas, limitadas por anchos valles producto de sedimentación. En la imagen de la derecha se muestra el área de la ciudad de Caluachi antes y después de las excavaciones. El diluvio universal descrito por Abrivio ocurrieron 40 días de lluvia y las aguas descendieron en un lapso de 150 días. Eventos similares se encuentran descritos en distintas civilizaciones. Entre ellos hay un libro que llaman Dioses y Hombres de Huarochirí que se describe de la forma siguiente. El hombre recibe órdenes para salvarse de ir a la montaña de Huicacocto y llevan comida para 5 días. Y así, desde ese instante, el hombre se echó a caminar llevando a su familia y a la llama. Cuando estaba a punto de llegar a la montaña de Huicacocto, encontró que todos los animales estaban reunidos: el puma, el guanoco, el cóndor, todas las especies de animales. Y apenas hubo llegado el hombre, el agua empezó a caer en cataratas. Entonces allí, apretándose mucho, estuvieron hombres y animales de todas partes, en un pequeño espacio, hasta donde el agua no pudo alcanzar. Cumplidos los 5 días, el agua empezó a descender. Algo parecido al diluvio universal. Bueno, vámonos para Groenlandia. Y Groenlandia se localiza en el círculo polar ártico, en una gran isla, tiene 2.166.000 kilómetros cuadrados. Ahí está cubierta el 90% por hielo. Sus cotas máximas son de 3.000 metros sobre el nivel del mar, de los cuales cerca de 2 kilómetros es puro hielo. Actualmente se destaca un perímetro rocoso, como el que se ve en la imagen, en la cual hay numerosos problemas de disolución de hielo por el calentamiento actual. La pérdida de masa actualmente de Groenlandia es 6 veces más que en el año 1980. Pasando actualmente en el 2017, el dato que tengo son de 250.000 toneladas comparado con el año 1980 de 40 millones de toneladas. La variación de temperatura en los últimos 2 milenios se encuentra bien registrada mediante el análisis del núcleo de hielo, tanto en investigaciones realizadas en los Andes sudamericanos por Thorson and David, como en Groenlandia por Richard Eiley, pudiendo destacar el periodo cálido medieval en los primeros 500 años del segundo milenio y en la llamada pequeña edad de hielo entre los años 1500 a 1900. En la actualidad, a partir del año 1980, la temperatura global ha ido aumentando en forma progresiva hasta nuestros días. ¿Cómo imaginamos un Egipto con clima mediterráneo hace 4.500 años? O Caluachi, en Nazca, que debió contar con paisajes de vegetación entre los siglos I al VI, siendo ocultado por diluvio universal. La civilización Chimú se desarrolló a comienzos del año 1000,
ocupando la costa oriental de Perú, donde en el siglo XVI gran número de ciudades estaban ocultas a la llegada del conquistador español. Todas las excavaciones arqueológicas están relacionadas con grandes aportes de sedimento provenientes de lluvias torrenciales que en algunos casos se pueden considerar verdaderos diluvios universales. La civilización inca se desarrolló a partir del siglo XIII, ocupando las laderas montañosas con la construcción de andenes. Su forma de anfiteatro es producto de inestabilidad por efecto de saturación de las laderas. En la lámina correspondiente se observa Pisac, localizado al norte de Cusco, donde se destacan amplios anfiteatros de cultivo en montaña en comparación con la extensa planicie aluvial hoy totalmente cultivada. La única explicación de no aprovechar el amplio valle aluvial sería las condiciones de inundación relacionadas con altos caudales y grandes aportes de sedimento provenientes de problemas de estabilidad. Las condiciones climáticas fueron cambiando en los 300 años de desarrollo inca, procediendo a hacer grandes obras hidráulicas y canalizaciones como la que se destaca en Pisac, dejando todo listo para el desarrollo de la conquista española. Ya hemos visto civilizaciones antiguas de hace 4.500 años del presente, como el Egipto antiguo, Caluache, 1.600 años del presente, la civilización Chimú, 1.200 años del presente, y la civilización Inca, 600 años del presente, cuya evolución se debió a condiciones climáticas favorables y su destrucción en general efecto de lluvia seguido por calor extremo, diferenciando el imperio Inca, que fue terminado por la conquista española. Pero en general, todo lo anterior se puede relacionar con fenómenos meteorológicos en el planeta que han ocurrido sin la presencia de la actual era industrial. Estos aspectos son el océano Ártico, la circulación global de la corriente termomarina, la circulación del retorno meridional del Atlántico, la variación climática de acuerdo a la relación de O 18 con oxígeno 16, la relación entre la glaciación y los periodos pluviales, el clima pluvial del pasado y la circulación del retorno meridional del Atlántico, y variación de los vientos alisios en tiempo. Cada uno de ellos será descrito a continuación brevemente, porque considero que eso es importante para saber qué es lo que puede pasar en el futuro por el cambio climático actual. Todo el proceso de cambio climático comienza en el océano Ártico, que se ubica en el Polo Norte, rodeado por las masas terrestres de Eurasia y América del Norte. Y hacia la parte central tenemos Groenlandia y varias islas. Sus condiciones controlan la climatología del mundo a través de la corriente termomarina. De los artículos de National Geographic, Fiona Streiner, oceanógrafa, indica lo siguiente: creo que, en resumidas cuentas, en un planeta en calentamiento esperamos que los glaciares retrocedan y la capa de hielo cambie mucho. Groenlandia tiende a ser un integrador de la señal climática. Lo que estamos viendo son los efectos de una atmósfera más cálida sobre el Ártico, así como también probablemente un océano más cálido. La corriente termomarina es una corriente de agua marina que transita a través del mundo recorriendo todos los océanos, controlando la salinidad, evaporación y la temperatura global del planeta. Tiene su origen cerca de Groenlandia, cuando las aguas cálidas superficiales de la corriente del Golfo, con alta salinidad, se mezclan con las aguas del Ártico. Al enfriarse, se hunden a través de esas aguas de menor densidad. Distintos autores indican que es un mecanismo vulnerable, que podría arruinarse si parte de la masa de hielo polar se derritiera, inyectando un exceso de agua dulce a la cuenca del Atlántico, lo cual disminuiría la densidad de la corriente y por lo tanto la velocidad del hundimiento. Aparentemente, de acuerdo a Todd Navy, este proceso comenzó hace 150 años, tal como se muestra en la lámina. Los estudios del núcleo de hielo mediante la relación de los isótopos estables O18 y O16 permiten evaluar la climatología mundial abarcando los últimos milenios. Resulta interesante la investigación realizada en el año 1968 en Groenlandia, en el campo Century, con una longitud de 1.360 metros de núcleo que abarcó unos 70.000 años desde el presente. Durante
El periodo del glaciar Wood, el cual se extendió desde hace 5.000 a 70.000 años del presente, la velocidad media de acumulación fue sumamente baja, siendo menor de 0,005 metros al año, y entre los años 1000 a 5000 años antes del presente, la velocidad de acumulación fue de 0,1 metro año. Entre los años 0 a 1300 después de Cristo, la acumulación promedio fue de 0,2 metros al año, y para la pequeña edad de hielo hasta el año 1900 se mantiene cerca de medio metro al año. Es importante destacar que desde el descubrimiento de América hasta nuestros días, la acumulación de hielo aumentó 250 metros de la costa de Groenlandia. En el libro Fundamentos de Geología Física de Rick I. Johnson del año 68, en la parte de glaciares indica que si los glaciares modernos continúan desgastándose hasta desaparecer, las aguas se elevarán entre 21 a 64 metros y habrá una expansión de las zonas tropicales y templadas hacia los polos. En la actualidad, el clima en la parte oeste de los Estados Unidos está constituido por zonas áridas y semiáridas, pero en el pasado, en la época de los glaciares, existían amplios lagos relacionados con periodos pluviales donde la lluvia era mayor, la evaporación menor y la vegetación más extensa. En la actualidad, la circulación del retorno meridional del Atlántico, designada con la sigla AMOC, se realiza cerca de Groenlandia con cubierta de hielo permanente a partir del paralelo 60. Si asociamos la condición de la circulación del retorno meridional hace 7000 años atrás, con hielo cercano al paralelo 30, las aguas frías del Ártico se prolongarían hacia el sur, donde el retorno se debió realizar a la altura del Golfo de México. Si retrocedemos en tiempo más de 5000 años del presente, donde el frío intenso de los polos abarcó entre los paralelos 60 y 30, tanto al norte como al sur, el sistema de franjas actuales de viento debe variar, pudiendo comprimir el desarrollo de los vientos alisios hacia el Ecuador, predominando los vientos del oeste. En la condición descrita, los vientos del oeste ocuparían parte de la amplia franja de los vientos alisios, caracterizados por corrientes húmedas, que debían controlar un ambiente subtropical tanto al norte de África como en la franja actualmente árida de América, tanto al norte como al sur. El vórtice polar es una banda de fuertes vientos que se forman entre 15 y 30 kilómetros por encima del polo norte, y su altura depende de la temperatura del Ártico. Con bajas temperaturas, el vórtice será concéntrico, alcanzando gran altura. En caso de bajas temperaturas, el vórtice será irregular y con desplazamiento de los frentes fríos hacia los paralelos 30 sur. De acuerdo a la NOAA, en comparación de los promedios del año 1981 a 2010, el Ártico entre el 15 y el 22 de febrero del año 21 desarrolló temperaturas más cálidas que dicho promedio, con vórtices más débiles y alargados, donde las corrientes frías descendieron en parte de Norteamérica. Actualmente, en el 2022, se desarrolló un fenómeno similar. Los cambios climáticos en los últimos 2000 años en nuestro planeta son impresionantes. Cuando vemos la desertificación de la costa oeste de América del Sur desde la civilización de Nazca, con la floreciente ciudad de Caluache al comienzo del primer milenio y su desaparición en el siglo VI por un desastre natural similar a un diluvio universal. Posteriormente, el desarrollo de la civilización Chimú en la costa noroeste de Perú al comienzo del segundo milenio, el cual presentaba un paisaje desértico a la llegada del conquistador español en el siglo XVI, asociándose al periodo cálido medieval. Posteriormente le siguió la pequeña edad de hielo por 500 años. Durante el periodo cálido medieval, desde el comienzo del año 1000, el planeta también se calentó, el cual debió influir en la velocidad de descenso de las corrientes termolinas y posiblemente en una serie de efectos a nivel mundial. Lo anterior relacionado con un periodo de deshielo en Groenlandia y el desarrollo de sus costas verdes, de forma de donde se originó su nombre. La velocidad de hundimiento de la corriente termolina depende de la temperatura del agua del Ártico.
A mayor temperatura tenemos una densidad menor, con velocidad de hundimiento también menor, exponiendo un mayor tiempo la superficie marina a los efectos del viento, enfriando dicha superficie con menor radiación del calor. A menor velocidad, la superficie donde aflora la corriente termomarina estará sometida a mayor radiación del sol, por lo tanto, mayor evaporación, con corriente de aire de mayor humedad. Asimismo, aumenta la salinidad. Por lo tanto, deben traer precipitaciones de mayor intensidad y duración en la selva tropical de Brasil. En cambio, la salinidad puede traer consecuencias en los arrecifes. Cuando comencé la investigación entre el paisaje actual y el clima, hace unos 20 años, la empresa Mont-Channel, aseguradora alemana, con sede en Múnich, estaba evaluando los eventos catastróficos desde el año 1980 hasta 2015, asociados a eventos climatológicos, temperatura extrema, incendios, eventos hidrológicos, movimiento de masa y meteorológicos, tormentas tropicales. Desde 1980 hasta 2015, que son los datos que se tienen, se incrementaron de 200 eventos por año a 600 a 2015. En la actualidad 2022 se puede considerar que podemos estar en el orden de los 800 eventos anuales. Hay una página de muertes y daños por fenómenos meteorológicos climáticos del año 1980 a 2020, donde indica que los fenómenos meteorológicos extremos como tormentas, olas de calor e inundaciones han causado pérdida económica de alrededor de $500 millones en los últimos 40 años y provocado entre 85.000 y 145.000 muertes en toda Europa. La página concluye que el seguimiento del impacto de tales eventos es importante para informar a los responsables de la formulación de políticas a fin que puedan mejorar la adaptación al cambio climático y a las medidas de reducción del riesgo de desastre para minimizar los daños y las pérdidas de vida humana. El actual aumento de temperatura trae como consecuencia mayor intensidad de los eventos climáticos. Las excavaciones arqueológicas dentro del casco de las ciudades antiguas evidencian su ocultamiento, producto de grandes aportes de sedimento debido a inestabilidad de las cuencas, relacionado con eventos climáticos en los últimos 2 milenios, donde se generaron a nivel mundial amplias zonas de topografía suave. La mayor parte de la gran cantidad de población en los últimos 5 siglos ocuparon dicha área de pendiente suave en un periodo denominado pequeña edad de hielo, donde la temperatura media estaba por debajo 1,5 grados del actual calentamiento global. En el año 1500 la población era de unos 500 millones de habitantes en el mundo y en la actualidad, 2022, son más de 7.500 millones de habitantes. Los eventos climáticos en este actual calentamiento deben ser muy distintos a los vividos en los últimos 5 siglos, debiéndose más acorde a los eventos ocurridos en el llamado periodo cálido medieval, calor, lluvia y deshielo. En las siguientes imágenes tenemos los efectos de las lluvias torrenciales en Chile 2015. Aquí tenemos a China en el año 2017. Seguimos con Perú también en el año 2017. En el año 2018, en la zona de Los Ángeles, previamente fue afectada por grandes incendios y posteriormente por lluvias torrenciales que ocasionó mucho daño. En España, en el año 2019, tanto la capital como otras regiones fueron afectadas por lluvias torrenciales, con grandes daños. En el año 2019, en la parte central de Colombia, varios caseríos fueron afectados por deslaves importantes, ocasionando víctimas y daños materiales. En la India, en agosto de 2019, ocurrieron inundaciones repentinas y deslaves provocados por las lluvias torrenciales, ocasionando 42 muertos y más de 100.000 personas trasladadas, con daños materiales tal como se observa en la foto. En el año 2020 fue el récord del número de inundaciones en Europa, continuando en el 2021. También en el 2020 los incendios forestales fueron peores que en el 2019, tanto para Sudamérica como para el mundo. Recientemente, en el 2022, las inundaciones en Pakistán dejan más de 1.200
víctimas y obligan a la evacuación de más de 50.000 personas. Se pueden observar en las imágenes los daños causados. A continuación, algunas conclusiones. Los cambios climáticos han existido a la visión humana durante el desarrollo del hombre en los últimos milenios, lejos de la contaminación actual en la llamada era industrial. Excavaciones arqueológicas en paisajes insóspitos son eventos que deben ser analizados por especialistas, hidrólogos y geólogos, constituyendo proxies de condiciones climáticas particulares que pueden ser integradas a fenómenos como la circulación del entorno meridional del Atlántico, la corriente termomarina y el vórtice polar. En los últimos 50 años, la temperatura global del planeta se ha ido intensificando, siendo notorios los valores alcanzados a comienzos de la tercera década del siglo XXI. Lo anterior tiende a estar relacionado con eventos destructivos de lluvia y calor de mayor intensidad, para los cuales el planeta debe estar integrado en tecnología y apoyo humano. Cada país debe evaluar los efectos de mayor intensidad de los eventos climáticos en la obra existente, principalmente relacionados con los desarrollos urbanísticos y obras de embalse. Revisar los criterios y normas basados en periodos de retorno, los cuales pueden representar valores de 2 y 3 veces mayores que los valores en normas existentes. El próximo mes de noviembre será la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP27, cuyo objetivo principal sigue siendo el tema de la emanación de los gases industriales, lo cual debe ser un problema de conciencia particular para cada nación, un tema ampliamente debatido. Cada nación, mediante el uso de la tecnología satelital, debe contar con planos de riesgo a eventos extremos que le permitan evaluar los efectos en áreas pobladas. Lo anterior permitirá la planificación e implementación de obras que aminoren los efectos, así como medidas preventivas y planes de desalojo para evitar pérdida de vida, no esperando que seamos noticias. Bueno, algo para terminar. En la presente década los efectos del cambio climático se van a intensificar con lluvia, calor y hielo, para lo cual la iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, sobre el avance de alerta temprano debe ser optimizada para ser puesto al servicio del mundo, requiriendo que la COP27 le asigne recursos económicos y humanos. El prever con tiempo los eventos destructivos debido al calentamiento global será más efectivo de humanidad que el tema del control de gases. Ya el planeta entró en acción para controlar el calentamiento, posiblemente hacia un enfriamiento, pudiendo ser el inicio de otra pequeña edad de hielo hacia final de la presente década. Gracias por toda su atención.